El libro de Hechos, el capítulo 13. El libro de Hechos, el capítulo 13. Aquí tenemos lo que vamos a nombrar la operación Impacto. Hay una iglesia en Antioquía que dice: nosotros vamos adelante, firmes y adelante en la operación. Vamos a alcanzar a este mundo para Cristo. Vamos a cumplir a la gran comisión. Tenemos una operación que tenemos que cumplir, porque afuera de esas paredes de esa iglesia tenemos un mundo perdido. Amén. Tenemos gente que están caminando la carretera al infierno y no lo saben. Entonces, vamos a comenzar aquí para clarificar algunas cosas y a lo mejor a recordarnos a aplicarlas en nuestra iglesia, pero también en nuestras vidas personales. Amén. Vamos a comenzar aquí con los primeros 4 versículos. Lo que tenemos es el mandato, ¿verdad? No hay operaciones sin mandatos. Alguien tiene que decir: eso es el mandato, hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, comenzando versículo 1, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y en ese caso estamos hablando de Pablo, ¿verdad? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, aquí tenemos un mandato. Tenemos una iglesia en Antioquía. Ellos están ahí involucrados en el ministerio, alcanzando a la gente del pueblo, ¿verdad? La iglesia está creciendo y tiene sus líderes. Los líderes están mencionados aquí por nombre, ¿verdad? Y ellos están hablando de los líderes, ministrando a quién? La gente en la iglesia, pero también la gente afuera en el pueblo. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo en Antioquía? Ganando gente para Cristo, ¿verdad? Teniendo un impacto en su localidad. Amén. Pero un día, el mismo Espíritu Santo tiene un mandato. Y viene a esos líderes en esa iglesia y dice: apártame Bernabé y Saulo, 2 de tus ancianos, 2 de tus pastores, ¿verdad? Apártame a ellos, porque yo quiero enviar a ellos afuera. ¿Para qué? Impactar otras partes del mundo. Eso fue el mandato, ¿verdad? Ahora, yo no creo que sería correcto en decir que Antioquía fue la primera iglesia en enviar misioneros para impactar el mundo, ¿verdad? Si vamos atrás en el libro de Hechos, en la primera iglesia bautista de Jerusalén, ¿verdad? Entendemos que
ellos, no por su propia volición, pero Dios tuvo que separarlos. Él tuvo que básicamente obligarlos a ir afuera, hablando de los apóstoles. Por la situación que estaba pasando ahí en Jerusalén, tuvieron que expandirse a otros lugares para la misma seguridad. Pero ¿qué es el propósito que Dios tuvo con eso? Para los apóstoles ir a otros lugares para hacer ¿qué? Impactar el mundo afuera de Jerusalén, ¿verdad? Ahora, Dios no está causando un evento para obligarles como la Torre de Babel, ¿verdad? En este caso, en Hechos 13, la misma iglesia está cumpliendo su obra en su localidad y Dios dice a ellos hay que ir y ellos obedecen. Amén. Ellos obedecen. ¿Cómo es que el Espíritu Santo de Dios dijo a ellos a separar a esos dos hombres y ir a enviarles afuera para impactar el mundo? Ellos no oyeron una voz verbal, una voz celestial del Espíritu Santo diciendo, apártame a Saulo y a Bernabé. No fue así. No tenemos un caso de un hombre o unos hombres hablando en lenguas que nadie entendía, diciendo, apártame a Saulo y Bernabé. Los primeros 4 versículos dicen que la manera de comunicación entre el Espíritu Santo y Dios y la iglesia fue ¿qué? Oración y ayunos. Ellos están obedeciendo lo que tienen que hacer en su localidad. Están alcanzando gente en Antioquía, están ministrando a la gente en la iglesia, a la gente afuera, y están en oración y están en ayunos, y en sus oraciones y en sus ayunos el Espíritu Santo de Dios ponga el deseo en los corazones de todos ellos. Es tiempo de impactar las regiones afuera. Fue un deseo que el mismo Espíritu puso en sus corazones. ¿Entienden? Ahora, en el caso de, ok, pero ¿quién va? ¿Quién va a ir? Bueno, el mismo Espíritu Santo puso un deseo en el corazón de 2 hombres en particulares ir físicamente afuera. Saulo y Bernabé. Entonces, después de un tiempo de oración y un tiempo de ayunos, los líderes entienden que, mira, es la voluntad del Señor, el Espíritu ha puesto en nuestros corazones el deseo alcanzar otras partes de este mundo para Cristo. Y Saulo y Bernabé dijeron, sí, estamos en acuerdo, pero más que eso, entendemos que el Espíritu está guiando a nosotros ir. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? Así funciona en el ejército de Dios. Cuando hablamos de ir adelante en el himno, firmes y adelante, ¿cómo es que estamos guiados? ¿Cómo es que sabemos lo que hacer? Lo que es el mandato o la instrucción. Bueno, el mandato viene por la palabra y viene de medio de la oración, como cualquier otra cosa espiritual. Amén. Las instrucciones de seguimiento están ahí en la palabra también y en las oraciones. No es como tenemos que ver señales. No es como un ángel tiene que venir aquí y entrar a esa iglesia y decir, mira, soy el mensajero Gabriel de Dios. Y él dice a la primera iglesia bautista que tiene que enviar a Monín a Cuba. No funciona así. Porque, ¿qué pasa si el corazón de Monín no está preparado? ¿Verdad?
¿Quién va a preparar el corazón de Monique? Es el Espíritu. Pero ¿cómo? Ella tiene que permitirle. Amén. ¿Y cómo podemos enviarla si nosotros no estamos preparados? ¿Quién nos prepara? El Espíritu. ¿Cómo? Tenemos que obedecer. ¿Verdad? Tenemos que orar. Tenemos que ayunar. Tenemos que estar cumpliendo lo que hay que cumplir en Vista Catalina. ¿Cómo podemos alcanzar a otra región si no podemos alcanzar a la gente aquí en esa calle? ¿Verdad? Entonces, el mismo Espíritu entendió el corazón de esa iglesia en Antioquía, particularmente los corazones de Saulo y Bernabé, y dijo, el mandato, ahora van para afuera, apartan a ellos dos. Porque mira, hay que entender que duele, la iglesia sufre cuando una tiene que enviar dos de sus líderes principales afuera. ¿Verdad? Duele. Mira, como un pastor, tengo ovejas aquí y son una bendición para mi rebaño, ¿verdad? Ministrando y estamos teniendo éxito y estamos creciendo y alcanzando gente aquí en la Romana y estamos en muchas maneras. Esa misma gente anima a otros, porque mira, Bernabé particularmente fue así. Él fue como el corazón emocional de esa iglesia. Su nombre significa ¿qué? Animar. Y podemos ver en la palabra de Dios de lo que dice acerca de él. Él animaba a uno a obedecer, pero también a sacrificar. Amén. Fue Bernabé que dio el terreno a la iglesia en Jerusalén cuando no tuvieron lugar seguro a vivir. Amén. ¿Para qué? Para animar a ellos a continuar en la fe, ¿verdad? Para animar a ellos a dar a la causa. Amén. Bernabé fue un hombre un poco rico, tuvo mucho dinero, ¿verdad? Entendemos que Saulo, después de su conversión en Hechos 9, él no podía volver a Jerusalén. ¿Por qué? Porque fue peligroso. Los fariseos quisieron poner en la cárcel y probablemente matarlo, ¿verdad? Y estamos hablando de un hombre que literalmente quiso entrar sinagogas y causar, con buena intención, causar dificultades a los pobres hermanos que vivieron ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Fue enviado a Arabia por 2 años con el mismo Señor en el seminario. Pero después de eso, él tuvo que volver, ¿verdad?, a su pueblo en Tarsus, y él esperaba 8 años. Ahí nada más esperando. ¿Y quién es que últimamente fue para buscar a Saulo o a Pablo para ir a Antioquía y comenzar en la obra? Fue Bernabé. Bernabé, pensando en Saulo, animó a él a venir con él a Antioquía y tener parte en establecer esa iglesia. Amén. Entendemos que Bernabé también probablemente tuvo mucho que ver en animar a los otros líderes en esa iglesia a abrir a sus corazones a alcanzar gente afuera. Amén. Sí, en el fin el Espíritu confirma a eso, pero muchas veces necesitamos a alguien a animarnos para abrir la mente a esa posibilidad. Amén.
la iglesia está perdiendo también a Saulo, que con mucho valor ir afuera y hablar y enfrentar gente. Él fue una de esa gente que si hay un pecado en la iglesia, él va a enfrentarlo. Entendemos que podemos confiar en Saulo si hay algo para resolver. Porque él no tiene miedo a hablar con nadie. Y él siempre tiene las palabras correctas, no necesariamente en la forma correcta, pero él va a abrir la lata para nosotros. Amén. Él va a ir y hablar con las autoridades cuando entendemos que son injustos y quieren impedirnos en construir, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Entonces están perdiendo a un hombre así también. Eso fue un pérdida, pero fue necesario y Dios sabe. Amén. Como decimos en esa pareja que fue enviado afuera, tenemos policía buena, policía mala, para ir en el primer viaje misionero, enviado por esa iglesia en Antioquía. Amén. Separaron a Pablo, separaron a Bernabé. El mandato fue enviarles a las regiones afuera para impactar el mundo, nombrando la operación. Amén. El mandato nombra la operación. Amén. Muy bien. Como vamos adelante, tenemos el primer paso del plan de batalla en cómo vamos a cumplirlo, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahí versículo 5 hasta versículo 8. Y llegados a Salamina, ¿verdad?, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan, eso es Juan Marcos, de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, que es Bar Jesús, ¿verdad?, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una situación, porque en cualquier operación que vamos a tener, vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar resistencia, ¿verdad? Eso está asumido en cualquier operación. Por eso el himno dice firmes y adelante, porque está entendido que hay situaciones, hay cosas que van a ponerse en el camino para tratar de distraerte, para tratar de desanimarte, ¿verdad?, para causarte problemas, porque te digo, Satanás, el enemigo, no quiere a la operación a vencer, ¿verdad? No quiere a la operación a cumplirse. Él va a oponer. Amén. Está entendido. Entonces, yo entiendo que Saulo y Bernabé, cuando fueron a Chipre, que es una isla al oeste de la tierra prometida, y llegan ahí, históricamente entendemos que Bernabé, su nacionalidad, tuvo raíces en Chipre, esa isla, ¿verdad? Él fue como inmigrante a Israel desde Chipre, su familia, ¿verdad? Entonces, él tuvo un entendimiento de esa isla.
él tuvo un entendimiento del pueblo y de sus costumbres y el lenguaje y todo eso. Probablemente es Bernabé que dijo a la iglesia en Antioquía: Chipre sería un buen lugar para comenzar la operación. Amén. Yo conozco el territorio, yo entiendo la gente, su costumbre, hablamos el lenguaje de ellos. Yo más o menos tengo una idea de quién sería el problema también, ¿verdad? Y también yo entiendo que Bernabé tuvo un corazón para su pueblo, hablando de la isla, Chipre, ¿verdad? Entonces, ahí junto con él es Marcos, Juan Marcos. Estamos hablando del mismo Marcos que es autor del Evangelio de Marcos. Él fue sobrino de Bernabé. Él fue su madre y su padre, hablando de Juan Marcos, fueron los dueños del aposento alto. Una familia, económicamente hablando, con fuerza, ¿verdad? En esta época, Juan Marcos es joven, pero yo entiendo que él está ahí con Bernabé y con Saulo porque Bernabé animó a él a venir y tener parte con la operación. Y yo creo que probablemente Juan Marcos, y a lo mejor con la mamá empujándole: mira muchacho, tú tienes que salir de esa casa, hay que hacer algo de honor para el Señor, vete con tu tío. Él va a enseñarte muchas cosas, ¿verdad? Hay que hacer algo para Cristo. Amén. Entonces él va, y vamos a ver más adelante en el libro de Hechos que él va a sufrir, él va a tener mucho, hasta el punto que él dice: yo no puedo vivir así, yo no puedo vivir como un pobre, yo estoy cansado de gente hablando feo con nosotros y tratándonos como, porque él es privilegiado, ¿verdad? Entendemos que más tarde que Saulo va a enojarse con él, porque Juan Marcos básicamente va a ser AWOL. Yo no sé lo que eso es cuando el soldado abandona la operación, ¿verdad? Desertar. Sí, desertar. Eso es muy problemático. Eso afecta el moralaje del ejército. Mira, tenemos una misión, iglesia, y si tú abandonas a la obra para otra cosa del mundo, lo siento, duele. Sí. Tiene un mal efecto al moralaje de esa iglesia, ¿verdad? Así es, porque no estamos aquí para ser un club. Estamos aquí para ser firmes y adelante cumpliendo la operación. Amén. Entonces ahora Juan Marcos van a ver que eso no es un viaje misionero donde tenemos la oportunidad de comer comidas raras y presentarnos con gente que son diferentes. No, eso no es una vacación, porque eso es lo que muchos creen cuando están pensando en misiones, ¿verdad? Eso sería como vacación. Yo puedo experimentar un lugar nuevo y conocer una gente nueva y tener nuevas experiencias. Y todo eso va a pasar. Pero tú vas a tener que entender, si tú estás en el ejército de Cristo y la misión es alcanzar gente para Él, el enemigo va a luchar contra ti. Y eso es lo que está pasando ahora en Chipre. Ahora el enemigo muestra su cara, ¿verdad? Tenemos en ese caso el parte del plan de batalla cuando ellos van a Chipre o en cualquier lugar. La primera cosa que van a hacer es compartir el Evangelio de Cristo con los judíos en la sinagoga. Ahora, ¿de quién
cree que tuvo esa idea? Yo creo que fue Pablo. Él es un hombre así. Mira, si vamos a un lugar, no vamos a jugar juego. Vamos a ir directo a la cara del enemigo y vamos a presentarle con el Evangelio de Cristo. Y si nos tratamos mal, no importa. Bernabé, bueno, a lo mejor no van a recibirlo bien, pero Bernabé quiere animarle, no quiere desanimarle, ¿verdad? Entonces eso es lo que hicieron. Fueron directo ahí a la sinagoga y no fue recibido bien. Al contrario, después de huir, hay uno de los judíos que fue como un mago satánico, oyendo las buenas nuevas de Cristo, y él va contra lo que están predicando. Ahora, cuando hay cosas así, cuando hay buenas nuevas interesantes, cuando hay, vamos a decir, extranjeros llegando al pueblo y causando una reunión o un, como decimos en inglés, un ruckus, ¿verdad? Eso es cuando la gente sale en caos y cosas así, se enojando a una parte del pueblo. Los gobernantes van a huir, los gobernantes van a entender que algo está pasando y tienen interés en lo que está pasando. En este caso, el magistrado de este lugar en Chipre, en Pafos, el pueblo particularmente, porque cruzaron la isla, Salamis a Pafos, ¿verdad? Él escucha de lo que Pablo y Bernabé estaban predicando. Y él tuvo interés en lo que ellos estaban diciendo, hablando del Evangelio. Amén. Su corazón fue tocado. Amén. Él estaba entendiendo, ¿verdad? Y si uno recibe el mensaje de Cristo bien, el miedo que el enemigo tiene es ahora, va a darle libertad a continuar predicando aquí, ¿verdad? Entonces lo que pasa es, el amigo Simón Bar Jesús, él fue tratando a desanimar el cónsul del mensaje que él ha oído, y también de Saulo y Bernabé, ¿verdad? Él va a causar problemas. Él no quiere a ellos ahí predicando la verdad de Cristo, porque quita al enemigo de su poder sobre este lugar. Amén. Eso es muy, muy importante para entender. Ahora, ¿tú sabes por qué hombres, el enemigo no quiere a la gente oír el Evangelio? Es porque ellos tienen el pueblo esclavizado, tienen poder sobre ellos y puede hacer con el pueblo lo que quiere. Pero el Evangelio de Cristo libera a la gente. Por eso hay oposición. Y eso es exactamente lo que está pasando. Como los soldados estadounidenses tratando a liberar a los franceses en la Segunda Guerra Mundial, ahí está el ejército de Antioquía, enviado a su grupo de 3 hombres a Chipre para liberar la isla de una mala influencia satánica con el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Para liberarles, para que puedan ver la verdad y seguir a Cristo y ser libres. Amén. Eso es lo que estaba pasando. Y el Señor, obviamente hablando del Espíritu, ha preparado el corazón del procónsul a recibir bien lo que ellos predicaban, ofendiendo a los judíos, ¿verdad?
Él estaba inclinado, ¿verdad? Él recibió el mensaje bien y quiso oír más, ¿verdad? Entonces, eso fue el primer paso. Tú sabes cómo es ir a la guerra. El ejército va saliendo su fortaleza, su campo, a marchar al campo de la batalla. Muchas veces hay un camino que tiene que marchar para enfrentar el enemigo donde está. Eso es el primer paso. Hay que marchar, sabiendo que el enemigo está ahí. ¿Verdad? Desafortunadamente hay mucha gente, hay muchas iglesias que ni saben la fortaleza. ¿Cómo es que uno va a poder a cumplir la operación si no marchan afuera? Eso es el primer paso. Tenemos que ir, ¿verdad? Tenemos que ir y enfrentar al enemigo. Entonces, vamos adelante y vamos a ver cómo el Señor gana la victoria para su ejército. Amén. Vamos a continuar a leer ahí en el versículo 9 hasta el versículo 12. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Amén. Entonces, ahora, enfrentado con el amigo, ahora es el tiempo para el Espíritu Santo de Dios a poner a la policía mala a trabajar. ¿Quién es la policía mala? El que tiene un don de enfrentar cosas sin miedo. Mirar al enemigo en el ojo y hablar la verdad. Ahora, lo que es importante entender aquí es cuando dice que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Eso no es decir que el Espíritu Santo está volando en el aire y está observando lo que está pasando y ve que Saulo está enfrentado al enemigo, entonces entra a él y le da poder y la palabra de decir. No. Llenarte con el Espíritu Santo, como está definido en Efesios 3, es decir, tú vas a someterte a su autoridad. Te llenas con el Espíritu. Es tu decisión. Es cuando tú dices: yo voy a permitir el Espíritu Santo a controlar a mí. ¿Entienden? Es una decisión personal que uno tiene que hacer constantemente, porque somos pecadores, ¿verdad? Ahora, enfrentado con el enemigo, entendemos que Saulo tuvo que tomar una decisión. ¿Voy a hacerlo en mi propia fuerza? A lo mejor si hago eso no va a salir bien. O voy a tomar la decisión, someterme al Espíritu y permitir a sus palabras salir de mi boca. ¿Verdad? Eso es exactamente lo que pasó. Se sometió al Espíritu. El Espíritu controlándole, ¿verdad? Dijo a él a decir a esas palabras.
ahí mismo, a Bar Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dijo, como tú estás oponiendo a mí, yo voy a tener que pararte. Porque esa isla va a oír las buenas nuevas de Cristo. Yo no voy a obligar a ellos a creer, pero ellos van a oír. Y tú no vas a poder hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu hizo? Que quitó la vista. Sin ojos, uno no puede ver. Sin ojos, uno tiene que depender en otros. Puso a él en su misión, ¿verdad? Para que no podía causar más problemas, ¿verdad? El procónsul vio la obra del Espíritu ahí mismo y dice que cuando él vio lo que pasó, creyó y dijo, ¿le permito ir avanzando en esa isla, predicando este mensaje? Porque la gente tiene que oír. Amén. Así funciona. Hay que entender, el Espíritu guía, pero el Espíritu no puede guiar si nosotros no nos llenamos de Él. Amén. ¿Cómo nos llenamos con el Espíritu creyente? Tenemos que confesarnos. Tenemos que rededicarnos, ¿verdad? Tenemos que obedecer y ponernos abajo de su control. Y no podemos estar eligiendo cómo o cuándo vamos a obedecer. No, hay que hacerlo en todo, ¿verdad? No hay excepciones. La palabra de Dios dice que Dios no hace excepciones entre hombres. Todos tienen que vivir por las mismas reglas. Si es bueno para ti, es bueno para todos. Si es malo para ti, es malo para todos. ¿Verdad? Y si tú vas a llenarte con el Espíritu, tú tienes que entender que es todo para Cristo o nada. ¿Verdad? Porque tú no vas a poder vencer contra este enemigo que es espiritual sin el Espíritu. No va a poder. Si Saulo y Bernabé llegan ahí en su propia fuerza, enfrentado con este hombre poseído por el mismo demonio, ¿quién cree que va a ganar? Eso es muy, muy importante. Él nos envía a las otras regiones para enfrentar el enemigo. O aquí mismo, no importa. Tenemos que llenarnos con él. Si es Dios contra el enemigo, ¿quién cree que va a ganar siempre? El Señor siempre vence. Siempre. No es cuestionable. No va a ser cerca. No competitiva, ¿verdad? Él siempre va a vencer totalmente, completamente. Amén. Mira, este hombre no podía impedir a ellos más en su tiempo ahí en Chipre. No podía. El mismo Espíritu dijo, tú no vas a ver por un tiempo. Hasta yo digo. Probablemente después de cuando esa gente está terminado en cumplir la misión que yo he dicho que va a pasar. Podemos ver, hermanos, muchos ejemplos así en la Biblia, en el Antiguo Testamento también. Si Dios dice, vamos a la guerra y vamos a vencer, ¿qué va a pasar? Si estamos hablando de Gedeón, ¿verdad? Si estamos hablando de Josué,
en frente de Jericó, ¿verdad? Si estamos hablando de David y Goliat, ¿verdad? ¿Quién vencía? Dios. La palabra de Dios siempre es muy claro, es el Señor, ¿verdad? Entonces, eso no se ha cambiado en día de hoy, ¿verdad? Yo entiendo aquí que el Señor ha sido muy bueno aquí con nosotros. Tenemos recursos que muchas otras iglesias no tienen. Tenemos libertad en este país como otros hermanos no tienen para ir avanzando. Amén. Tenemos también una familia, un amor aquí que genuinamente quiere apoyar al otro. Amén. Hay iglesias que no tienen a eso. Pero si no estamos teniendo el éxito en alcanzar a la gente, tenemos que preguntar ¿por qué no? ¿Qué estamos haciendo con lo bien que tenemos? El tiempo que tenemos. ¿Qué es el plan realmente? ¿Verdad? ¿Estamos marchando? Como dije antes, la mayor parte de no cumplir la misión impacto es porque nunca salen de refugio, ¿verdad? Hay que marchar, hay que enfrentar al enemigo, hay que disciplinarte, hay que llenarte con el Espíritu. Mira, yo entiendo, tenemos tres hombres, tenemos Saulo, tenemos Bernabé, tenemos Juan Marcos. Bernabé quiere animar a todo el mundo. Juan Marcos tiene miedo de todo. Pero Saulo tiene la personalidad de enfrentar, pero con eso tiene que tener cuidado porque no quiere causar un problema, ¿verdad? Por eso hay que llenarte con el Espíritu, ¿verdad? Todos tienen sus dones. Estamos utilizándolo, no en tu propia fuerza, pero abajo de la influencia del Espíritu. Él ha sido bueno. Y sería muy triste un día llegar a la gloria después de ver y pensar todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él ha dado y llegar a la conclusión que ¿por qué no hicimos más? ¿Por qué no hicimos más? ¿Verdad? En un ejército está entendido que un solo soldado no tiene que cumplir toda la operación, o dos o tres, ¿verdad? Todos tienen que hacer su parte. Pensando en esos pobres soldados que en la invasión de Francia, 1944, Segunda Guerra Mundial, esa primera ola, esa gente entendieron que no van a volver. Esa segunda ola, ellos entendieron que ellos no van a volver, ¿verdad? La tercera y la cuarta pudieron establecer su base, porque las primeras dos olas sacrificaban, ¿verdad? Pero todos hicieron su parte. No fue un solo o dos personas o tres. No fue plan hecho por los generales tampoco. Todos tuvieron que hacer su parte. Si no vamos avanzando después de todas esas primeras dos horas sacrificando su vida y establecer a nuestra marca en esa playa, mueren en vano. Hay que pensar en todos los hermanos en Cristo que han dado la vida en los siglos antes. Amén.
hay que recordar a ellos. Firmes y adelante. Porque mira, en una generación, dice la palabra de Dios, que todo puede estar perdido. En una sola generación. Depende de nosotros. Tenemos que, firmes y adelante, tenemos que salir, marchar, enfrentar al enemigo lleno con el Espíritu y va a pasar bien. Él va a vencer. Pero recuerda, ¿por qué tú estás aquí en esa tierra? Porque tú eres un soldado en su ejército. ¿Por qué? Es para servir. Y no hay ninguna otra razón, porque toda la vida, la eternidad y la recompensa nos espera. Ahora es tiempo, operación y parto. Amén. Con todos los ojos cerrados, nuestro Señor, muchas gracias para animarnos, para recordarnos el día de hoy. Señor, queremos agradecerte